Ya funcionó. Ok, ya, ¿verdad? Okay. Va. La intención de esta charla, de esta hora, es por parte de nosotros platicarle un poquito cómo conformamos nuestra unidad. No quiere decir que sea ningún método a seguir, ni que sea lo mejor, simplemente a nosotros nos ha funcionado estar de esta manera. Y nos ha funcionado en el sentido que hay algunos resultados que nos han permitido ir construyendo paso a paso algunas partes de la plataforma, ¿no? El camino pues es muy largo, no podemos pensar que sea una solución en el corto ni mediano plazo, pero pues estamos caminando, tenemos una buena relación con nuestros entes públicos, principalmente con los miembros del comité coordinador. Ellos están como muy conscientes de su obligación con respecto a incorporar la información a plataforma digital estatal y nacional, y creo que eso es algo que nos ha costado un trayecto de 1 año y medio poder estar cercanos a ellos y explicarles, y de alguna manera facilitarles algunas herramientas que ellos puedan retomar para poder ordenar sus registros administrativos internos, a fin de que sea una transición más suave la que ellos o los trabajos que ellos tengan que realizar a fin de incorporar su información, ¿no? Podemos nosotros como área concluir que es el éxito o el fracaso un poco del tema tecnológico no es solamente el equipamiento, sino la calidad del recurso humano que se encuentra dentro de las unidades de tecnología, y el contacto y la disposición que exista de los entes públicos a proporcionar la información. Sabemos que está normado, tenemos una ley nacional del sistema, una ley general del Sistema Nacional de Anticorrupción, y desde ahí hay ya una obligatoriedad como entes públicos a proporcionar información. Y en muchos de los estados estuvimos haciendo alguna como revisión de unas 15 leyes estatales. En muchos tienen la obligación de instalar una plataforma digital estatal, en otros no, y pareciera que los entes públicos de esos estados donde no hay la obligación de una plataforma digital estatal, implica que los entes no entreguen su información, y es un error, porque tenemos que cumplir con la interoperabilidad para una plataforma digital nacional. Entonces, de una u otra manera, todos los entes públicos de nivel federal, estatal y municipal están obligados a tener este esquema de interoperabilidad para poder nutrir una plataforma nacional, y para los estados que tengan la estatal, pues por consecuencia tendrán la información, ¿no? Ok, nosotros en Puebla estamos constituidos así. Este es el organigrama de la unidad de servicios tecnológicos. Hay un titular, hay 3 subdirecciones y un área de servicios tecnológicos que viene siendo el área de telecomunicaciones, infraestructura tecnológica. Somos en total 10 personas en la unidad. Tenemos dentro de estas 10 personas 4 desarrolladores que tienen este perfil: programación.net, programación de capas, manejo de base de datos en SQL Server, y pues son especialistas en analizar procesos. Tenemos un diseñador gráfico y diseñador web que tiene todas estas características, y tenemos un abogado. Nos van a preguntar, ¿y por qué si tiene un área jurídica, no? Pues este abogado se especializa en todos los temas que tienen que ver en el intercambio precisamente de información, en ayudarnos a facilitar este mecanismo de interacción con los entes públicos, y también en interpretar y armonizar toda la parte legal de lo que tenemos que pedir y de lo que podemos y no pedir, ¿no?, a los entes públicos, y también ver el tema del carácter que tiene la información respecto a si es pública, privada, si necesitamos firmar algún documento para la sesión de la información. Entonces, de esta manera estamos organizados en la unidad, y el día de mañana, que vamos a abordar un poco con mayor profundidad el desarrollo de las APIs, les iremos dando también el tema de equipamiento, también como una aportación de parte de nosotros, por si alguien tiene, y se nos han acercado algunos estados y nos han preguntado: ¿cómo está tu centro de datos? ¿Con qué tipo de servidor cuentas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Como aprender también de los aciertos y de los errores que ya otros hemos cometido, ¿no? Entonces, también esa parte la podemos facilitar el día de mañana. ¿Cuáles fueron nuestras actividades cuando iniciamos con la unidad de servicios tecnológicos? Primero empezamos por un marco legal, que analizamos toda la competencia que tenían los entes públicos
con respecto a la información que se debía proveer a la PDN y a la PDE. Una vez que hicimos este mapeo, hicimos un diagnóstico de la infraestructura tecnológica de estos entes públicos para poder identificar cuál iba a ser la estrategia o el mecanismo por el cual iban a incorporar su información. No todos los entes públicos se cortan con la misma tijera, ¿no? Hay unos que tienen sistemas, hay otros, como lo mencionaba la CESNA, tienen hojas de Excel, tienen papel, tienen archivos, otros no tienen ni siquiera registros administrativos, entonces tuvimos que hacer un diagnóstico de infraestructura. ¿Cómo nos apoyamos para este diagnóstico? Hay un documento de la CESNA que fue emitido hace 2 años, que es el informe de hallazgos. Entonces ese documento nosotros lo descargamos, lo estudiamos, hicimos una síntesis, el trabajo de ellos es muy completo, pero sí hicimos una síntesis de este documento de hallazgos, lo tienen publicado en el portal de la CESNA, y con base en él hicimos nuestro diagnóstico. También trabajamos una exploración a los procesos internos de generación de información. Nos fuimos a sentar con los entes públicos, principalmente con los miembros del comité coordinador, para poder ver si ellos tenían algún tipo de procedimiento establecido y estructurado y que tuviese manual para generar esta información. Hay entes públicos, incluidos municipios y dependencias del Estado y también miembros del CC, que tienen una estructura muy formal de sus procedimientos para generar información, y hay otros que no tienen, o sus procesos no están incluidos ni siquiera en un manual de procedimientos. Entonces, en esos casos, nosotros fuimos identificando cuál sería la solución para que ellos pudieran incorporar su información. Preparamos un repositorio de datos para la plataforma digital estatal que cumpliera obviamente con la especificación técnica de la PDN. Hicimos unas hojas de Excel como muy digeridas, de acuerdo al diccionario de datos que nos informa la CESNA o que nos proporcionó la CESNA, y con estos diccionarios de datos que ya estaban como en hojas muy sencillitas, se las proporcionamos a los entes públicos, de tal manera que si ese documento le llegaba a un administrativo, le llegaba a un contador, que es el que registra la plantilla de personal de recursos materiales, o al abogado que registra a los sancionados, pudiera entender la hoja de Excel. Entonces les hicimos un diccionario de datos, les hicimos la hoja de captura y les hicimos un ejemplo de cómo llenar la hoja de Excel, de tal manera que ellos nos informaran de los 20 campos que nos pide la CESNA, con cuáles sí pueden cumplir, con cuáles no pueden ellos aportar información porque no es de su competencia, que esa identificación es importante, ¿no? Alguna información que no puedan cumplir con la especificación de la CESNA porque no es de la competencia estatal, lo identificamos, y qué información no pueden ellos cubrir porque no se la están pidiendo a su usuario, ¿no? Pero sí tienen competencia. En esos casos se les está pidiendo a nuestros entes, por ejemplo la Contraloría del Estado, en el tema de sancionados, me dice: yo no pido quizás un CURP para sancionados, o no pido la homoclave en el RFC, pero en la especificación de la CESNA dice que el campo debe llevar RFC a 8 dígitos y aparte el homoclave. Entonces tú tendrás que generar tu modificación al mecanismo que tengas implementado para poderle pedir a tu ente público que te remite la información, que te la remita completa. Y en ese proceso estamos, en identificar los datos que no tienen actualmente y que deben cumplir, y por tanto modificar sus procedimientos internos para obtener esos registros. Después de que entregamos los diccionarios de datos, hicimos este mapeo para identificar qué información sí se cumple. Generalmente todos cumplen al 80%. Nosotros pensábamos que la expectativa de los campos que pide la CESNA para los sistemas 2 y 3 iba a ser muy baja, que Contraloría nos iba a decir, por ejemplo, en el tema del 3, que es sancionados, nos iba a decir: sabes que tengo 10 campos de los 20 que me pides. No, sí tienen la mayoría, solamente les hicieron falta 2 o 3 campos por cumplir, y esos campos que le hicieron falta los están solicitando a las personas que le remiten la sanción. Esto quiere decir que en un momento, cuando ellos modifiquen su procedimiento interno, vamos a poder cumplir con el 100% de la información que se tiene que entregar a la CESNA. Pero este trabajo no hubiese sido posible si no les hubiéramos aterrizado la información en Excel.
Si les hubiéramos entregado las especificaciones como vienen de la CESNA y el diccionario de datos comunes de la CESNA, no nos hubiésemos entendido con el mismo lenguaje, ¿no? Porque hay muchas áreas que no tienen información, no tienen áreas tecnológicas. Es increíble porque hay áreas, incluso no municipios, áreas estatales, autónomos, que tienen también un tecnológico, y este tecnológico es el que se encarga del soporte y del mantenimiento a la red, y es el que se encarga de ver que el teléfono no funciona o que el nodo se cayó, ¿no? No es el estilo de persona o no es el perfil del servidor público que necesitamos para que esto jale. Necesitamos alguien que entienda de sistemas, que entienda de procesos, que entienda de análisis de la información y que entienda de hacer un ETL, ¿no? Hacer una transformación de la información como la tienen para poderla poner en las plantillas como nos pide la CESNA. En este sentido, los Exceles nos funcionaron, no hay informáticos en todos, pero el abogado, el contador que analizó la información nos entendió y empezó a llenar su hojita de Excel, ¿no? Estamos en ese proceso, ahorita estamos trabajando nosotros con datos dummy para poder hacer nuestras pruebas de las APIs y para poder hacer nuestras pruebas de portales. Es información dummy, pero ya estamos en el proceso de incorporar información real. Otro de los puntos es identificación de medio tecnológico para la incorporación de la información. Nosotros vimos con nuestros entes públicos que si bien no tienen sistemas, no todos tienen sistemas, cómo iban a incorporar su información. Entonces les preguntamos cómo almacenas tu información. La almaceno en un Excel, la almaceno físicamente o tengo mi Access, ¿no? Entonces nosotros llegamos a la conclusión que para facilitar el acceso a ellos a incorporar su información, les íbamos a generar un portal de captura. Entonces, si tienen sistema, la API pueden ustedes ejecutarla para que vaya y consulte directamente a la PDN a las bases de datos de sus entes públicos cuando hay sistematización y hay bases de datos formales. Pero como en la mayoría de los casos no existe esa situación, entonces nosotros nos dimos a la tarea de generarles los portales de captura con todas las validaciones y todos los requerimientos necesarios para cumplir con el estándar de datos de la CESNA, y esos portales van a ser instaurados a través de las bases para el funcionamiento de la plataforma digital estatal, que estamos también por que se autorice la próxima semana. Y con base en esos portales ellos van a subir su información. ¿Y qué les vamos a facilitar? Que si antes llevaban sus registros en Excel, pues sube tu información en el portal y expórtala. Y ya la puedes exportar y la puedes manipular como sea necesario, pero que sí cumplan con el requerimiento de incorporar su información. Después, que ya analizamos con ellos cómo tienen la información, si cumplen o no con el diccionario de datos y qué transformación tienen que hacer, pues ya el ente público se encarga de hacer esa transformación, ¿no? A ellos les corresponde. Principalmente nosotros estamos coordinados con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, que es la que tiene el grueso de la información que corresponde a la Contraloría. Aquí la Contraloría tiene como área técnica la descarga dentro de la Secretaría de Finanzas. Y la Secretaría de Finanzas es quien hace todo el trabajo tecnológico y es con quienes nosotros nos entendemos. Ellos como ente público se van a encargar de hacer su transformación. Ellos están viendo que hay registros que no tienen RFC, que no tienen CURP, que no tienen la inscripción o que no tienen alguna clave. Ellos se van a encargar con su área, que es Contraloría, de rellenar los datos que sean necesarios. En muchos de los casos se van a ir al expediente para poder obtener la información que les hace falta y completar sus registros, y de ahora en adelante a su sistema interno de gestión administrativa le van a poner nuestras reglas. Es decir, que si alguien va a dar de alta, una vez que ya estemos en esta interoperabilidad, si alguien va a dar de alta un nuevo sancionado, va a tener que atender ya al estándar de datos que fue proporcionado por la CESNA, de tal manera que en su sistema interno administrativo ya vaya desde un inicio la captura, vaya ya con estas reglas, ¿no? Después recibimos la información y ponerla a disposición para consumo de la PDM. Aquí en esta última parte es donde estamos viendo el procesamiento de información con nuestros entes públicos, con quienes ya tienen información, y a poderla nosotros almacenar. Como bien dijo la CESNA, nosotros en plataformas digital estatal en los estados tenemos que ser repositorio. En algunas partes vamos a hacer repositorio, en otras vamos a aplicar la API también con nuestros entes públicos. Depende de la conveniencia de cada estado.
Aquí, como la Secretaría de Finanzas sí tiene sistemas, con ellos no me interesa tener la información en mi repositorio porque además es un cúmulo grande de información y tener la responsabilidad de que la consulta llegue a mi base de datos y que yo pueda tener algún tipo de no disponibilidad en mis servicios. Prefiero dejarla con ellos, finalmente tienen toda la infraestructura, pero les vamos a proporcionar la API irá a consultarles a ellos directamente y cuando yo quiera la información en plataforma digital estatal, pues yo consumo la API y voy a traer la información a la Secretaría de Finanzas. Con el resto de los entes públicos, excepto esa área, con el resto de los entes públicos vamos a hacer repositorio. Entonces, a ellos les vamos a poner el portal de captura del sistema 2 y 3, que les repito, esperemos que el próximo mes ya estemos haciendo como pruebas, y vamos a traernos sus datos, pero ellos tendrán la responsabilidad de la captura. Nosotros solamente seremos repositorio y ponemos a disposición la información. Ellos tendrán que tener la responsabilidad de la captura pues a través de una firma digital. Ok, a nivel nacional, como bien mencionaron hace rato, la ley general pues es muy general y emitieron unas bases para el funcionamiento de la plataforma digital nacional. Nosotros en nuestra ley estatal, en el mismo artículo 48 dice que también el Comité Coordinador Estatal deberá emitir las bases para el funcionamiento de la plataforma digital estatal. Entonces nos dimos a la tarea de analizar las bases nacionales, pero quisimos no hacer como el mismo copy-paste, ¿no?, que se hizo de algunas leyes. Entonces, algunas cosas sí son factibles de modificar. Por ejemplo, hace rato mencionábamos, ellos en sus bases mencionan que el sistema 5 es único de captura. Entonces, nosotros en la nuestra, respetando esa disposición, yo ya no tengo captura en mis bases. Yo voy a darle seguimiento a mis denuncias, ¿no? Y vamos a respetar que la captura en portales nacionales anticorrupción sea el nacional, ¿no? Se modificó la base en ese sentido. Hay otra parte donde ellos hablan mucho de la interacción con los estados y con algunos entes federales. Nosotros fortalecimos la parte municipal, hablamos de cómo vamos a interactuar con los municipios y como ya habíamos hecho el diagnóstico tecnológico de municipios y vimos que tampoco tienen capacidad para poderse interconectar y estamos hablando también de ponerle portales, entonces en las bases quedó de esta manera, que ellos serán responsables de incorporar su información a la plataforma a través de portales de captura y podrán consultarla. Hay varios apartados en las bases para el funcionamiento de la plataforma digital nacional donde habla de emitir perfiles de acceso, habla de algunos catálogos de responsabilidades. Hay varios documentos o productos en las bases que tendríamos que analizar si nos compete a los estados hacerlo o nos esperamos y retomamos lo que ellos emitan, ¿no? En el estudio que nosotros hicimos y que mandamos a validación también de la CESNA, identificamos como 4 productos que nosotros no tenemos por qué hacer, que son de competencia nacional y que nos tenemos que esperar a que ellos lo saquen y ya nada más retomamos y adaptamos lo que sea necesario, pero hay otros 2 que sí creemos que nosotros deberíamos meterle mano. ¿Por qué? Porque ellos no abordan el tema municipal y nosotros sí. Y hay otra situación, la parte de la obligatoriedad sin impedir la autonomía municipal, como que tenemos que moderarla o darle un poquito de matiz en las bases, porque ellos siempre se llegan a esto, no, yo soy autónomo, yo no cedo mi información, y en la ley no dice más que 2 o 3 cosas y nada se maneja como ente público, pero no afirma o no deja con mucha claridad cómo puede ser esa coordinación o esa relación con ellos. En las bases es el único documento donde todavía podemos meterle como mano y clarificar o ampliar las pocas atribuciones que tenga el sistema estatal anticorrupción en relación con los municipios. Entonces creo yo que puede ser un documento, si aún no lo han construido, me parece que en Aguascalientes ya están bases, por ahí está el compañero Aguascalientes, me parece que vi en algún documento que ya tenían bases, sí, ¿verdad? Bases para el funcionamiento de la plataforma estatal. No sé si alguien más ya sacó sus bases. ¿Alguien más ya tiene bases? No. Creo que no. ¿No, verdad? ¿Ustedes tampoco? En proceso, sí, nosotros también estamos en proceso. Entonces, las bases va a ser, yo creo que si podemos dedicarle un momento más de detalle y verlo sí bien con abogados y con técnicos, porque es importante la combinación de ambos perfiles, podemos enriquecer mucho y clarificar el trabajo que tenemos con respecto a los entes públicos. Ok,
Ok, nosotros decidimos trabajar así, definimos nuestros entes públicos, son todos las dependencias y entidades de los tres poderes, están definidos en el artículo 1 de la Ley General, y los municipios y los autónomos, y metimos a la universidad por ser un ente por su tamaño e importancia, es autónoma, ¿no? Todos ellos van a llegar a la plataforma digital estatal, ninguno llega directo a la plataforma nacional, porque en algún momento cuando empezamos este trabajo el año pasado existía la posibilidad de que la plataforma digital nacional tuviera una relación directa con algunos sistemas. Nosotros decidimos estar en medio porque si no estamos en medio entonces nos perdemos de mucha información y tenemos que nosotros alimentar también de información y de indicadores a un comité coordinador estatal, ¿no? Y tenemos que alimentar también de información y de datos a una unidad de políticas públicas del Estado que probablemente tenga necesidades diferentes a la unidad de políticas públicas federal o nacional. En este caso, bajo nuestras necesidades, nosotros administramos la información del Estado y nosotros ponemos a disposición la información a la PDN a través de las APIs. Respecto a esto, en la reunión de la mañana estábamos viendo precisamente si puede haber una o más APIs o si puede haber alguna relación directa con entes. La sugerencia de nosotros era esa, creo que ya estamos en la misma, ¿verdad? Que ustedes se entienden con 32 y no directamente con ninguna dependencia y entidad. Ok, bien, entonces bueno, así es como estamos trabajando en Puebla, ¿no? Nosotros vamos a llegar a los servicios y nos hacemos responsables con los municipios y con los entes públicos llevar información a la PDM. No sé en este esquema si alguien de los que ya tienen alguna experiencia con sus entes públicos de relación quisiera exponer algo de cómo lo han hecho en sus estados y qué les ha estado funcionando, no porque ya tengan desarrollo, sino esta relación de información y de compartir información con ellos, cómo se ha ido dando o cómo la han podido ir normando, o incluso dudas sobre las secretarías ejecutivas estatales que están en reciente formación, como estábamos viendo Guerrero hace un momento. Guerrero no sé qué tiempo tenga su secretaría ejecutiva de haberse implementado o haberse establecido, pero entiendo que están apenas construyendo su unidad, entonces quizás quisieran aclarar al tener algunos comentarios, aclarar algunas dudas que los demás estados podamos aportarles o apoyarles en algo. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Muy bien, va a tener que ser por dedo. Sí, ¿verdad? Va a tener que ser por dedo. Por ahí están los de Sonora. ¿Dónde está Sonora? Sonora, nosotros sabemos que van bien. ¿Por qué no nos platican un poco de su experiencia? Sonora ha tenido la fortuna de tener una excelente relación entre sus miembros, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros le podemos aconsejar al secretario técnico, ¿sí? a las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción es que intenten, a veces no es posible, pero intenten tener una muy buena relación con los miembros del comité coordinador. Es clave eso, con los miembros del CPC, ¿sí? Y eso de alguna manera va a ayudar a que cuando ustedes tengan necesidades presupuestales, necesidades de ajustes a las diversas unidades, sean consideradas, ¿no? En el caso de Sonora, la unidad ha funcionado bien, hay una excelente relación con la Contraloría del Poder Ejecutivo, que de alguna manera para nosotros implica un gran reto. ¿Por qué? Porque el ente público que nos va a brindar más información y que es más complejo, de las cosas más complejas, es precisamente todos los entes públicos que lo conforman, ¿no? Creo que es clave la coordinación, es clave que haya una muy buena relación con los municipios también.
yo lo que he hecho es, o lo que estamos partiendo de la Secretaría es ir a los municipios a hacer jornadas de capacitación sobre la operatividad del sistema estatal, y en esas jornadas de capacitación sobre la operatividad del sistema hay un módulo que se llama plataforma digital. Entonces, cuando van los órganos internos de control, que son de control y evaluación gubernamental, que son los enlaces de los municipios con el sistema, pues se les explica con manzanas, ¿no? Hay municipios grandes en Sonora que, bueno, que tienen estructura, que tienen un nivel bastante interesante, que tienen infraestructura, y hay otros municipios muy pequeños que no tienen infraestructura, que es una sola persona, que el equipo de cómputo es muy complejo, es insuficiente o no hay. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es como una especie de diagnóstico, ¿no? Estamos clasificando municipios que tienen buenas condiciones, con los que no vamos a tener problemas, municipios que están más o menos, y municipios que realmente no hay nada, ¿no? Entonces, en base a eso se está haciendo estrategias para ver cómo homologamos las condiciones de todos los municipios, a fin de que estén en condiciones de brindando la información que nosotros les solicitemos. Ahorita llevamos alrededor de la mitad. Estamos cada fin de semana yendo los viernes a diferentes lugares donde juntamos a 13, 14 municipios. Les explicamos qué es la política estatal anticorrupción, qué es el sistema estatal anticorrupción y qué es la plataforma digital estatal, y cuáles son los compromisos que tiene el municipio como miembro, ¿sí?, como miembro del sistema estatal o como integrante del sistema estatal anticorrupción, y que serán los enlaces con los cuales nos vamos a comunicar, ¿no? Yo les recomiendo sinceramente que los secretarios o las personas indicadas vayan con los presidentes municipales y les expliquen. O sea, en estas reuniones que nosotros estamos teniendo con los órganos internos de control y explicándoles la plataforma digital, nosotros vamos para allá, ¿sí? Nos acercamos, juntamos a los municipios, a 14, a 15, y les explicamos con manzanitas: mira, el sistema estatal es esto, hay lineamientos de coordinación, son estos, estas son las 3 grandes cosas que hacemos nosotros. La primera es política estatal anticorrupción, la otra es recomendaciones no vinculantes, la otra es plataforma digital estatal, vienen las declaraciones de los servidores públicos. Entonces, es muy importante que la Secretaría Ejecutiva tome el control, tome el mando y vaya a los municipios, vaya con los órganos internos de control y evaluación gubernamental de los municipios y les explique ahí en su territorio, ahí cerca donde puedan ir, ¿sí?, de qué se trata el sistema y cuáles son los compromisos y sus responsabilidades y obligaciones en relación a la plataforma digital. Nosotros creemos que llevamos un buen ritmo, sinceramente, en términos prácticos, ya hay una luz. A lo primero sí estaba muy complicado, no podíamos ver cómo le íbamos a entrar, porque en Sonora hubo un cambio de gobierno en el 2018, entonces llegaron nuevos legisladores, llegaron un nuevo gobierno municipal, no había comunicación, ya las cosas ya se enfriaron un poquito políticamente hablando, ya se asentaron también ellos, ya hay mayor disponibilidad, ¿no? Creo que el factor político es muy importante. La Secretaría Ejecutiva debe entender, el titular y las personas involucradas en la Secretaría, que somos un ente coordinador. La palabra clave del sistema estatal anticorrupción es coordinación, y las secretarías ejecutivas están para coordinar. Tenemos que tener una gran capacidad de empatía, una gran capacidad de tolerancia, una gran capacidad de diálogo, de paciencia, ¿sí? Y creo que ese es el camino, ¿no? La verdad de las cosas es que ahorita hay muy buena comunicación con los municipios, no importa si son del PRI, del PAN, de Morena, no importa, ya se entabló la comunicación. Sí, y creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante convencerlos, sobre todo los órganos internos de control, que no se pueden hacer patos. ¿A qué me refiero a eso? Al final del día la ley establece que son ellos los responsables de coordinarse con nosotros, y todo lo que tiene que ver con el ente municipal o con los entes públicos son con los órganos internos de control. Sí les recomendamos que tengan una comunicación directa con los órganos internos, una directa, que el secretario les hable, o el particular o el de vinculación, pero que se sientan como en casa, ¿no?
Al final del día, las grandes deficiencias, insuficiencias, necesidades de las áreas de los órganos internos de control a nivel municipal sobre todo, cuando uno va y les dice, señores, somos Santo Claus, díganos qué necesitan para cumplir con estas obligaciones, con estas responsabilidades, y la Secretaría hará la gestión en el Congreso o en el Poder Legislativo o donde se tenga que hacer para efecto de que las condiciones de operatividad de ustedes sean de las mejores. Entonces, así te los ganas, ¿no? O sea, es cierto, al final del día es más responsabilidad para ellos, es el mismo sueldo. Entonces tienes que ser muy hábil en cómo lo vas a plantear, ¿no? Para que se sientan como parte del sistema. Si no, va a ser muy complicado, sinceramente. Uno de los grandes retos con la plataforma digital es eso, ¿no? A nivel municipal nosotros vemos muchos problemas y estamos viendo cómo homologamos los municipios más débiles en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento, y ya estamos hablando con los diputados para que en este próximo presupuesto pues le etiqueten al municipio una cantidad relacionada con el cumplimiento de las obligaciones que tiene el municipio en relación al sistema estatal anticorrupción. Y desde luego la plataforma digital estatal es una de las cosas que son sus obligaciones y sus responsabilidades y requieren cierto insumo por cierto requerimiento económico, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. A nosotros sí nos está yendo bien. Creemos que en los próximos meses tendremos a principios, yo creo ya la plataforma ya hecha o en un avance muy significativo, ¿no? Gracias. Si quiere, avanzo. Yo tomo. Bien, Martín León Santiesteban, a sus órdenes de Sinaloa, Culiacán. Por ayer de haber escuchado alguna nota, pero no le hagan caso. Hay más gente buena que las que se asomaron en ese día por ahí, ¿no? Pero en fin. Bien, ¿qué estamos haciendo en Sinaloa? Ahorita en el tema de coordinación entre los comité coordinador, todos trabajando a la par. Ahorita nos encontramos en el proceso de la construcción de la política estatal anticorrupción. Hace unos meses sacamos un programa institucional, vino de 2019-2020, en el cual se establece precisamente los trabajos y aprueban el trabajo de la construcción y creación de la plataforma digital estatal. Para leer rápidamente entre las estrategias, uno es desarrollar mecanismos para el acopio y análisis de información tendiente a reducir los espacios de discrecionalidad, identificar áreas de riesgos y aprovechar los recursos que generan para prevenir prácticas y de los hechos de corrupción. Dentro de las líneas tenemos la creación del centro de datos, que estamos ya presupuestando por ahí un promedio de 4 millones de pesos. Ahí si les quedan de sobra les encargamos. Los sistemas informáticos que poseen datos e información necesaria para el combate a la corrupción. Desarrollar los diagnósticos y herramientas tecnológicas para la administración y gestión de riesgos. Otra estrategia es desarrollar mecanismos para el acopio y análisis de información tendientes a reducir espacios de discrecionalidad y demás. La estrategia es desarrollar el diagnóstico para recomendar acciones en materia de inteligencia artificial y análisis de información para prevenir los riesgos de corrupción. Dentro del estándar, el proceso de estandarización de los datos para la implementación y cumplimiento de los objetivos